Estás viendo Entre Periodistas. Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Aquí estamos, señores, en la mesa de los temas para hablar sobre uno que verdaderamente está ocupando la atención de cada ciudadano. Recuérdense que cuando fue disminuyendo el peligro o la incidencia de la pandemia del COVID, los especialistas comenzaron a notar una serie de comportamientos, 2 o 3 años después, de las personas que habían pasado por esta experiencia tan inesperada y tan traumática. Una pandemia, aquí en los últimos años nadie había atravesado por una situación así. Bueno, esas secuelas de la pandemia del COVID se han reflejado en los esquemas mentales de no solamente los dominicanos, sino de muchos otros países. Por eso, el año pasado organizamos un foro de salud mental con la Universidad Católica. Ahí fueron los especialistas y confirmaron que ciertamente el país está bajo un estado de riesgo real de que los trastornos mentales siguieran incidiendo y sin que mucha gente se diera cuenta, afectando el tejido social dominicano. Pues bien, mire, a partir de las exposiciones que se hicieron, luego ya este año, la Universidad Católica Madre Maestra decidió abrir el Observatorio de Salud Mental. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de crear una estructura de profesionales para atacar estos en sus distintas variables. O sea, son muchos los elementos que configuran este problema o esta pandemia. Entonces, ahora mismo, Wendy, la ciudadanía está también muy inquieta porque ha visto fenómenos, episodios que le parecen increíbles. Sólidos. O sea, de por qué pasó esto, qué pasó por la mente de un individuo que tú lo veías normal y de repente aparece matando gente, o tirándose de un octavo piso, o haciendo cosas insólitas, como tirando un animal hacia el vacío desde una torre, o una gente que de repente tiene un episodio de violencia y insultos, o sea, comportamientos raros. Y entonces, evidentemente que también ya se ha dicho que luego de la tragedia, y eso lo han documentado la misma universidad, que luego de la tragedia del Jet Set, un 28% de la población ha quedado mentalmente impactada por ese suceso. Y no lo dudo porque todo el mundo quedó de una u otra manera afectado, pensando, viendo las pesadillas, un techo cayendo, sin pensando lo que sufrió la gente ahí. Así es, Miguel. Mira, el tema de la salud mental ha existido siempre, ¿no? Pero a veces uno piensa que hemos avanzado y a veces vemos retrocesos. En este momento en República Dominicana lo que vemos es una gran necesidad de asegurar la salud de las personas que están alrededor de estas personas que ya han caído lamentablemente en esta situación de perder un poquito el control de la mente. Me refiero a los familiares, señores. Cuánta angustia y preocupación hay en las familias cuyo uno de los miembros tiene un desliz mental, tiene un tema de ansiedad extrema, tiene bipolaridad, depresión, tiene unas depresiones constantes, tiene unos delirios de persecución, tiene un deseo de matar gente, tiene un deseo de salir corriendo, deseo de tirarse de un edificio. Oye, la familia, las personas que están alrededor de este tipo de personas sufren muchísimo porque no tienen a veces las herramientas, aparte del dolor que les da tener un familiar de esta naturaleza y no tener la información para poder lidiar con esto. Aparte de esto es el no, a veces no tener las herramientas para controlarlo y
manejar esa situación. Porque es que, mira, Miguel, la En psiquiatría... el hogar, porque también no hay donde tenerlos, Hay- como hay para otros casos, por el ejemplo. problema- Pero ni siquiera para la gente del Alzheimer. Del Alzheimer. No hay, Hospitales. no hay hospital, Ni tú para la tienes que tener ansiedad gente. tampoco. Ajá. Algo tan común como se ha hecho en este país. Miguel, mira, las emergencias tienen un gran problema. Las emergencias de los hospitales y de las clínicas privadas también. Tienen un gran problema y es que no cuentan con suficientes médicos para atender emergencias psiquiátricas y hasta psicológicas, porque Sí. hay enfermedades de estos dolores de estómago repentino, que tengo la vista borrosa, que estoy mareado, muchos de esos síntomas que a veces tienen que ver con problemas emocionales, psicológicos o problemas psiquiátricos, a veces van a las emergencias, ocupan los espacios, lo tratan como un paciente normal cuando realmente es un paciente psiquiátrico, Claro, ¿verdad? sí. O que amerita una atención. Entonces, no existe la suficiente equipamiento y el personal para atender a esta gente. Y no es porque no haya médicos, Miguel. Hay psicólogos de más, hay psiquiatras muchísimos, y hay preparados aquí en este país, se preparan muy bien. Lo que No, y también hay es, líneas de asistencia. Sí, lo que no hay es un justamente sis- para eso, líneas de asistencia Óyeme, telefónica. lo que no hay es un sistema. sistema debidamente creado con la conciencia de que las emergencias deberían existir en este momento, señores, sin exagerar. La mitad, si hay 5 personas que atienden ahí, De médicos deberían ser emergenciólogos. 3 emergenciólogos y 2 psicólogos, mitad y mitad. O si hay 3 médicos, 6 médicos, 3 que sean de este tipo y 3 que sean, porque la mayoría de los problemas, Miguel, que surgen físicamente son derivados de esa salud mental. Inclusive hay médicos que te preguntan cómo usted se siente, cómo está, usted es feliz. Tengo un primo que me dijo, oye Wendy, fui a un médico para un tema gástrico y lo primero que el médico me preguntó fue, ¿usted es feliz? Oye, y el muchacho se sorprendió y yo también, pero es que está correcto, porque ese médico sabe muy bien que la mayoría de los problemas intestinales vienen por traumas, frustraciones y una serie de cuestiones. Entonces ese médico está bien adelantado para estos tiempos. Qué bien, Pero bueno, por lo menos que explore. el hecho es que los centros médicos deben crear el sistema de contar con ese personal, herramientas y medicamentos para calmar a personas ansiosas que llegan. Y en casos extremos, cuando ya es un paciente psiquiátrico diagnosticado con principio, mediano o avanzado, ¿Dónde llevarlo? este país tiene que tener un control, Miguel, de ese tipo de pacientes, porque hemos visto con esa tragedia que tú has mencionado y esta última que ocurrió en el Ensanche Naco, donde un vecino, que todo el mundo sabía que el muchacho no era muy normal o que se veía raro, un vecino, mató a una persona de 70 años, una señora holandesa. Hirió a su propio padre. Y él hirió a su propio padre y a Sí. otros vecinos. La familia está muy Ese compungida por eso. Y porque otros casos de tragedias pensaron. que han ocurrido con enfermedades, con pacientes de enfermedades mentales, no debería, Miguel, porque hay un tema. Y es que este tipo de pacientes se mandan a la casa, porque el país no cuenta con un sistema de albergar este tipo de personas, aparte del estigma de que nadie quiere estar en un hospital psiquiátrico y ningún familiar quiere admitir que su hijo, su primo, su esposo, su hermana, su mamá es una paciente psiquiátrica y se niegan un poco a llevarla a un centro de... porque es un problema de estigma. Por ejemplo, donde dice, si tú a alguien le dices que lo ve con un nivel de ansiedad, con depresión, dice, ven, vamos a llevarte donde un psicólogo. No quieren. O vamos, Eres un paciente que no está diagnosticado, Está no bien, está pero medicado. hay una resistencia inicial, que nadie quiere ir a confesarse, digamos, con el sacerdote de tu integridad, porque para que no digan que estoy... No es así. Yo creo que tenemos que ser bastante francos. Además, a mí siempre se me quedó grabada una expresión que se dio en ese evento. Dos expresiones. Primero, en la que se hizo énfasis. Hay que hablar, hay que fomentar que la gente hable, diga su problema, que se desahogue, porque a veces van a lo fatal porque no se han desahogado o nadie los ha escuchado. Sí. Entonces me recuerdo de una frase que me llegó mucho, que dice,
la persona que está herida, o sea, mentalmente, hiere. Sí, así La es. que está herida, la que tiene algo profundo, tiene un tormento, una cosa, es una herida mental. Sí. Esa hiere. Algo hace para... Poder desangrarse, porque es Sí, como bueno, el toro bravo que solamente cuando sangra le dan se tranquiliza. sí. Eso mismo yo pensé, Miguel, en este caso del joven con aparentes, porque no se ha confirmado aún, No, no, ya aparentes sí, ya se- pero se- problemas mentales, bueno, ya establecieron fue que tenían, confirmado. sí, tenían Ese un- muchacho que acuchilló a esas personas, ese muchacho tenía un problema dentro que no pudo resolverlo. Pero bueno, es un tema médico que Bueno, tienen ya, que sí. resolverlo los Sí, especialistas. pero sí se ve. Lo que sí debemos nosotros como ciudadanos es procurar que nuestros pacientes psiquiátricos sean debidamente diagnosticados, medicados y que se cumpla con la medicación. Porque sabemos que hay familiares que dejan solos en las casas para pacientes de riesgo. O simplemente que no de tienen alto tampoco riesgo. los medicamentos, porque también Algunos se no da tienen esos los casos. pero tienen medicamentos, ahí, algunos se le lamentablemente. deja, ven, tómate estos medicamentos, no se los toma y por eso, mientras que el sistema médico entiende que siendo medicados pueden estar en la casa. Sin embargo, se nos está saliendo de las manos estos pacientes que están libremente y ocasionando algunas catástrofes nacionales como esta que acaba de ocurrir. Bueno, que Dios nos dé cordura, equilibrio mental también. La gente no puede andar, hay mucha violencia, la gente no puede andar desaforada de cualquier cosa que se le zafe el seguro, señores. Vamos a hacer todos un ejercicio de introspección para ver si tenemos algún problema. Vamos a decirlo, vamos a buscar a alguien que nos pueda escuchar, porque se pueden salvar muchas vidas. Mucha de esa gente que se suicida es por eso, porque nadie lo escuchó. Así que estamos admitiendo que hay una realidad en la República Dominicana, los niveles de ansiedad, de depresión, de pánico, de abotragamiento mental se están dando después de todas estas cosas, ya lo han dicho los especialistas. Entonces vamos a pedir a Dios que ilumine esta sociedad, que nos ayude porque necesitamos que todas las fuerzas puras, las energías positivas, estén al servicio de nuestro progreso, de nuestro bienestar y de nuestra tranquilidad. Así es, señores, pausamos aquí y cuando volvamos vamos a estar ya con la entrevista con María Elena Vázquez, directora, presidenta del Consejo Nacional de Defensa de Competencia, Procompetencia, en un momentito ya. Entre periodistas, periodismo de verdad. En breve volvemos. Entre periodistas. Periodismo